168, Salque 9, segundo día del mes de marzo 2020, tercer día de evento, tercera parte. Bueno, ahora quizás tengo muchas más herramientas para expresar lo que quise decir el primer día. ¿Qué es? La diferencia entre un presente iónico y un presente muónico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que voy a tener entre una cosa y la otra? Son dos estados en los cuales voy a estar alternando. El presente muónico es cuando hago uso de los recursos que están instalados gravitatoriamente, y el presente iónico es lo que yo tengo como posibilidad a ser instalados. Tengo como una lectura, pero que todavía no han pasado el filtro particular. El filtro particular me va a escribir internamente algo que la biología va a estar registrando y alojando en su cualidad gravitatoria. Entonces, cuando tenemos lucidez, es el único mecanismo para poder seguir existiendo y no volvernos antigravitatorios, que es el estado natural. ¿Sí? Entonces, si el punto ciego nos mantiene muónicos, ¿qué hacemos cuando perdemos los puntos ciegos? Vamos perdiendo cualidad gravitatoria. ¿Sí? Entonces tenemos que construir nuestro presente muónico. Y entonces ese presente muónico, ¿cómo lo construimos? A través de los distintos diseños de la verdad que se nos van a ir agrandando en base a esa lucidez que tenemos. Por supuesto que ahí hay una reparametrización completa de los objetivos, de las finalidades, de los propósitos, ¿sí? De las implicancias, de las entidades internas, externas, de mi pertenencia al universo expresado, no civilizado, al universo expresado civilizado. En fin, un montón de cosas que son componentes que voy a tener dentro de mi conciencia, que va a ir creciendo y va a componer mi presente muónico. ¿Sí? Entonces, muónico puede ser por punto ciego o puede ser justamente voluntario cuando a través de mi estado de lucidez voy estableciendo todos estos nuevos acuerdos. ¿Sí? Fue la intención decirlo el primer día. Pero ves que a través del evento, de manera orgánica, se fueron colaborando con nosotros las distintas estructuras que estuvimos armando, y ahora es mucho más fácil de poder hablar de esto. Pues lo estoy colocando en dos situaciones distintas al mismo tiempo. ¿Cuál es la función que va a tener el campo particular? Reparametrizar completamente su cualidad gravitatoria. ¿Sí? Para eso se va a tener que acoplar con la realidad. Por eso el punto de convergencia. Pero esto solamente lo puedo hacer cuando ya tomé la lucidez, no antes. O sea que si no tomé la lucidez todavía, tomo las lecturas muónicas que me van a dar mis puntos ciegos, porque estoy gravitatorio por puntos ciegos. ¿Está? Es tan perfecto esto que les estoy presentando, que cuando una cosa finaliza, comienza la otra. O está una o está la otra. Ahora, entonces créditos y débitos se van conciliando
según nuestro inconsciente biológico va procesando lo que nosotros le permeamos, ¿no? Entonces, poco a poco vamos como que estamos equipados. ¿Para qué? Para que todo ese respaldo que hemos tenido de otras dimensiones, como protección, ¿vieron los chicos cuando andan en la bici con rueditas? ¿No? O sea, uno diría, ay, qué bien que ando en bicicleta, ¿no? Hay que ver cuando te saquen las rueditas, si seguís andando también. ¿Sí? Entonces, todo este entrenamiento es porque nos van a sacar las rueditas. ¿Está? Nos van a sacar las rueditas. Tenemos que empezar a regular estas cosas porque son inherentes a la biología humana. ¿Sí? Una biología humana está equipada para entrar en este nivel de crecimiento orgánico de la conciencia. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que hemos hecho ocupan nuestra etapa infantil. Estamos saliendo de nuestra etapa infantil como humanos. Porque estamos administrando habilidades que superan a nuestro alcance de conciencia. ¿Sí? Entonces, este sobregiro no es eterno, es temporal. ¿Sí? Es como decir la deuda externa. ¿Sí? La deuda externa, ¿qué significa? Que es todo lo que yo consumo que no es generado por mí mismo. Esa diferencia me vuelve un deudor de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pretendí consumir cosas que el mundo genera, pero yo no. O que eran producto de la riqueza de mi tierra, pero no de la riqueza de mi conciencia. ¿Sí? Esta escalada tiene un límite y está regulado ese límite. Apareció Siri. Escalada está cerca. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se va a modificar? Nuestro sentido de la vida. ¿Sí? Es importantísimo la modificación del sentido de la vida, porque esto es lo que hace que menos sea más. ¿Mm? Cuando yo le encuentro sentido de la vida y busco más cosas, no. Es descubrir el sentido de todo lo que tengo y para mí es punto ciego. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a encender a la coronación de la calculadora? El estado de gracia. O sea, estado de gracia tiene que ver con el estado gravitatorio de Ra, que puedo percibir yo su finalidad dentro de mi vehículo. ¿Se dan cuenta que de místico no tiene absolutamente nada? Lo que hice fue decodificar la palabra gracia en homonimia. Claro, la cualidad gravitatoria de Ra, la cualidad gravitatoria del Sol. 191. Es cuando la mayor de las potencias está adentro de las más bajas. La más alta dentro de la más baja, entonces evidentemente va a emanar. Por eso Ra es RA y es 191. Es como básico. Lo podés ver por el perfil místico, pero por el perfil técnico tenemos más de dónde agarrarnos. ¿Sí? Porque es cuando lo puede procesar nuestro inconsciente biológico en términos reales.
si no son en términos teóricos o peor que eso, fantasiosos. Con lo cual, me sirve para mi vida de partícula, pero no me ayuda mucho en mi vida molecular. Entonces, ahí vamos comprendiendo el lado oculto de todas las religiones, porque todas van a tener un símbolo, pero ese símbolo no hace absolutamente nada si no lo usamos como un diseño interdimensional, con una lógica específica, que integre todas las dimensiones juntas, ¿verdad? Entonces, así como en el evento /1 fue dado en Grecia y la promesa fue hacer el desmantelamiento místico, porque necesitamos ocupar ese espacio que nos sirvió en nuestra etapa infantil, pero que ahora nos bloquea. En una de las entrevistas de 18 minutos que tuve ayer, estuvo el tema de esta consulta de las personas de la banda etaria 5, que va de entre los 63 hasta los 79, que sucede ahora que muchos están en esta situación de que tienen que mantener a sus hijos que van entre 30, 40 años, y ellos tienen la responsabilidad de cuidar de los nietos y de pagarles el alquiler, inclusive las vacaciones, y etcétera, 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 ¿no? Este fue el tema que tratamos en la entrevista, ¿sí? Entonces, primero comprender que el adulto tiene una estabilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ceci. Champán, champán. Claro. Bueno. Venía diciendo, sí, esto es así. Y si la profesora agarró la botella y explotó. Bueno, justamente, las personas mayores, que es lo que estuvimos charlando en la entrevista anterior, son las que tienen más estabilidad orgánica. Entonces, las personas más jóvenes traen toda la actualización. Mucha actualización sin estabilidad, entonces se produce una dependencia con la banda etaria más que tiene la estabilidad, porque no puedo sostener la velocidad de los cambios. No hay estabilidad temporal. Entonces, por eso las adolescencias son un poco más prolongadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que venía a pedir el consejo, y entonces ahí fue el hecho de que seguramente en este tipo de casos ya hay una dialéctica donde la juventud evolucionada le tomó los puntos vulnerables a los adultos y viceversa. Hay toda una situación de ahí de falta de límites, ¿no? Entonces, entender que no le hace el tema de poner la elaboración de por qué le pone el límite, que no sea por su realidad, sino por la realidad del otro. Le tiene que hacer transferencia del recurso de la estabilidad. Y si no hay límite, no hay conciencia que se pueda sostener. Entonces, en este sentido, es lo mismo, le saca la tarjeta roja y le dice, no. Y entendiendo claramente
que es un bien para el que recibe el límite. ¿Sí? No es una castración a esta altura, ¿no? 30, 40 años en casa, no está haciendo una castración, está haciendo 50. Está haciendo justicia. Claro, claro. Es que es importante. Es importante. Y hay toda una gran revolución en la sociedad, y la va a haber muchísimo más, porque ¿qué es lo que pasa? Al tener más estabilidad, tiene más espacio para absorber la actualización. Entonces, en tanto que el joven que se vuelve altamente evolutivo, altamente inestable, entonces lo que hace es acortarse la vida porque no tolera el aumento del espacio, porque todavía no vivió todo eso. Entonces se colapsa. Entonces busca cortarse la vida, de la manera que sea, accidente, droga, mata, lo que sea. Pero tiene que acotar su segmento a lo que la realidad le pide. Como su conciencia todavía no es electrónica, porque de esto se trata, nosotros con esto lo que vamos haciendo es un andamiaje para así ir transportando capa por capa los distintos marcos de conciencia. Entonces, siempre que voy a leer de manera remota y a escribir de manera interna, voy a tener una actualización. Pero tengo que tener una pertenencia. Si no, el mismo crédito que la realidad me dio, lo voy a usar en contra mío. ¿Sí? Entonces, son mecanismos que ahora ya necesitamos apropiarnos. Y este es... No, pero me tienen que ayudar a que lo pueda abrir. Haciéndome preguntas específicas en dónde se colapsa un entendimiento, dónde se pegotea, con qué se confunde. Compréndeme que yo hablo desde una claridad y para mí no hay confusión. Entonces es que tiene claridad, tiene la gran confusión. Se no entenderá el confundido. ¿Acá está bien? Sí. La pregunta sería, la gente joven dijiste que Sí. tiene mucha capacidad evolutiva, pero no tiene la estabilidad. Claro. Entonces trata de cortar su vida, porque no ha logrado andamiar, como los más grandes, esa zona electrónica que está bajando de recursos capa por capa hacia el analógico. ¿Cómo podría una persona más joven, si no tiene logrado esto, poder generarlo sin tener que tener dependencia a un adulto mayor? Bueno, Sí, de trabajando y asumiendo o sea, responsabilidades. Cuando estaba hablando Patri, por atrás del micrófono se escuchó laburando. Entonces todos estallaron de risa. Entonces, no, digo para que en el audio quede que se vea. No. Sí, claro, tiene que ver con el autodesafío. Solamente el autodesafío, porque como puedes bloquear el impacto de la realidad, vos te necesitas invertir la función al autodesafío. Si no hay autodesafío, no hay autodesarrollo. ¿Está? Ahora, este autodesafío tiene que estar dentro de la secuencia particular y molecular que esté al alcance. Si yo me pongo un desafío que no está a mi alcance, no me voy a desarrollar, más que nada me voy a... ¿no? Morir de estrés. En vez de generarme una realidad externa, que es lo que le corresponde al tercer orbital, usar el 1 y el 2 de manera alternada, no, voy a estar sobrecargándome. Sobrecargándome, ¿por qué? Porque voy a usar el campo iónico de la realidad
pero con mi diseño particular. Llega un punto que el diseño particular me queda chico. Voy a sentir el apriete. Entonces, ahí es empezar a que cada uno pueda censar y regular dentro de estas herramientas. ¿Sí? Después veremos en la faena del campo, en la creación del /10, el /11 y el /12, cómo llamamos más familiarmente a todos estos procesos. Pero precisamos que estos bomberos que han tenido todo este entrenamiento por tantos años, ahora bajen, ¿no? Es el que hay un redondel en el piso y un palo, ¿no? Y se tiran por ahí, ¿no? Y ya no quiere más teoría, ya quiere ir a la acción. ¿Sí? Bueno, voy munido de un montón de herramientas, voy munido de un montón de cosas que las tengo que poner a ensayar primero, porque después le tengo que generar las dialécticas que sean acordes al resto de la sociedad. ¿Sí? O sea, transformar esto en una canción, ustedes me entienden, ¿no? Ahí viene el arte. Transformar esto en una película, en una serie, en un sketch, en un chiste. Crear la cultura desde un lugar diferente de conciencia, que ya está actualizado. Ahí me van entendiendo. Conciencia primero, ciencia después y arte en tercer lugar. ¿Sí? El arte es un desplazamiento de la ciencia a través de la conciencia, o sea que está dirigido, porque está anticipado. Es una persona que se anticipó, atravesó primero un montón de cosas y después eso lo transfiere al contexto. O sea, el receptor individual es primero porque es el actualizador del receptor social. El receptor social no se puede autoactualizar. Es el receptor individual el único que puede percibir un nuevo enlace. ¿Mm? Entonces, para que la ciencia deje de ser organizada y se vuelva orgánica, necesitamos que todos los receptores humanos entren en esta sintonía de comprender la importancia particular de la existencia de sus propias vidas. Vidas reales, o sea, donde los errores son circuitos y sus vidas, sus proyectos son una pista dentro de ese circuito. ¿Sí? Ya tenemos un montón de antecedentes que tienen un valor enorme en sus trabajos. Hammer, que es nuestro antecedente más cercano, es maravilloso lo que hizo, lo que ha hecho y cómo ha educado a un conjunto enorme de la sociedad. Aparte, fíjense el hecho de instalarse en Nicaragua, ¿no? Es 505. Y este es el aparato 505. Entonces, estamos haciendo el mayor de los aprovechamientos de esa situación de Hammer. ¿Entendiendo por qué? ¿Qué sentido tiene Hammer en Nicaragua? ¿Sí? Muchísimo. Porque es el aparato que ahora, en el cual tenemos que apoyarnos completamente en esos recursos. Completamente en esos recursos. Digo, en lo analógico. En lo analógico. Tener al cuerpo las enfermedades y las molestias como aliados, no como enemigos, no como un sistema de defensa, sino con un sistema de intercambio, de actualización. Ahora le agregamos a esto, le agregamos nueva información. Nunca algo que digo va a contradecir lo que él dijo. Siempre le va a complementar, nunca le va a contradecir, porque es un trabajo muy conectado con la realidad.
Entonces, siempre que estemos en conexión con la realidad, no hay contradicción, hay convergencia. ¿Sí? Entonces, por volverse un científico orgánico, usó su vida real para ampliar el conocimiento, igual que nosotros en nuestra historia también consideramos a Carrión, ¿sí? Alcides Carrión, también es el aspecto orgánico. No importa, porque lo que hicieron sirve lo mismo, aunque ellos se hayan muerto en el camino. O sea, es encontrar esa parte y continuar ese aporte, porque iba por ese camino. ¿Sí? Entonces, faltaron la lectura, la traducción de algunas pistas. ¿Sí? Entonces, pero ahora nosotros tenemos muchísimas herramientas para poder leer esas cosas. Yo percibo la perversión en lo que es la justicia que ha dicho él, ¿no? Si durante 40 años los responsables de esa persona han sido incapaces de dar un sendero, es imposible que a los 40 años, viniendo del cuento, yo quiera sacarlo de él. Trabajar va a ser difícil, trabajar como está el sistema. Tengo una mujer que el hijo lo echó, se fue abajo, se llevó 2 mantas, el niño se mató y la madre está de psiquiatra diario. Está bien, si eso se asume así, pero no todo el mundo está preparado para que su hijo se mate en aras a una justicia, ¿no? Claro, es que aquí va la transferencia de recursos. Aquí va la transferencia de recursos. Quizás la ayuda no va en el sentido de quitarle el víveres, sino de brindarle estabilidad en el marco de lo que le toca procesar. ¿Sí? O sea, esta es la situación. Primero, la comprensión. Estamos en un tiempo muy desafiante, el segmento se acorta y es natural que busque la estabilidad, ¿verdad? Ahora, esta estabilidad tiene que poder lograrla de manera autónoma. ¿Sí? Entonces, es ese trabajo de transferencia de recursos. ¿Sí? Es eso. Obviamente que va a haber grados y grados y grados de cosas y niveles de compromiso que van a cambiar. Pero en la medida que más comprendemos por qué sucede, le podemos centrar más por la izquierda al problema. Siempre que le entremos por la izquierda vamos a tener la capacidad de cambiar, alterar una lógica para ver una misma situación. Y estar preparado para pagar la factura como consecuencia. Sí. Ale, mira, con conciencia estoy hablando. Si el otro no quiere tener conciencia. Ale, con respecto a lo que estaban diciendo, no es prepararte para que se mate, sino nada más asumir la posibilidad de que se vaya a matar, o que lo que está haciendo con su vida, por inconsciente, consciente o lo poquito consciente, lo va a llevar a la muerte. Entonces, a mí me está pasando con mi hijo el mayor, porque le puse límites, yo me ocupé de lo mío, y él casi, yo no sé, ni tengo meses que no lo veo, pero a mí me han dicho que no es normal, pero no es que me prepare para que se muera, ni menos sufro por eso, no sufro yo por mis hijos, de que, no sufro por ellos, asumo todas las posibilidades, y se me vienen tantas, las asumo que pueden pasar, pero tampoco me causa sufrimiento de que un día me hablen y me digan o que lo mataron, o que se mató, o que por su X. Yo sí me dejé el sufrimiento y me dediqué a lo mío, ¿no? Por eso digo, de pronto hay un punto vulnerable en el sostén del adulto, que el joven ya lo conoce también. Entonces se apoya ahí. Explota. ¿No? Entonces, el hecho
de que así como dijimos, asumir todas las posibilidades te limpia el negativo, esa posibilidad, cuando la asumís en el negativo, después en el positivo no pasa. Pero te permite la frialdad que precisa él que tú tengas. ¿Sí? Claro, porque mientras sienta tibieza, va a reclamar el apoyo. Cuando el adulto se libera, limpia el negativo y acepta como posibilidad eso, puede volverse frío. El otro capta el frío y ahí se activa, porque el frío contrae, el calor dilata. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me pongo frío? Claro, pero ¿qué pasa? Que todo esto es no lineal. Todo este tema es no lineal. Entonces, el evento nunca llega a suceder porque la persona despierta a tiempo. ¿Por qué? Por el frío. ¿Sí? Ale. Bueno, ya nada más para terminar. Ok. Y ahorita dices, este recurso que acabas de brindar, que yo lo tomo era para transferirle, es un buen recurso también, nuevo. Sí, Gracias. pues, pero una cosa es transferir en modo tibio y otra, claro, cuando el margen de error ya está viciado, tienes que darle un corte frío, porque sucede en el plano 2 y necesita 3. Un shock eléctrico, tac, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero es bueno, siempre hay que comprender que las conciencias se intercomunican. Antes de empezar el evento recibí un audio de Mariana, la jueza de Mar del Plata, y me pone al día sobre lo que estaba sucediendo en la cárcel con este grupo que estuvo recibiendo esta ayuda de las chicas, de Fabiana, de Ángela, tenemos acá. Fabiana estuvo en el evento pasado, y de Mariana, que estuvo en Iguazú también. Que durante ¿cuánto tiempo, Ángela, estuvieron yendo? 1 año y medio. Y bueno, este clima que ha cambiado completamente ahí dentro del penal. ¿Sí? Sí, ha habido muchas modificaciones. Y modificaciones, o sea, y esto no podemos tomar, había un caso particular, que es el que quiero mostrar para ilustrar la función remota. El de Graciela, el de la señora que tenía perpetua. Sí. Sí. Bueno, les cuento, Graciela recibió una perpetua y cuando fue Alejandra, al final, ella, todas las chicas contaban todos los cambios que tuvieron desde que nosotros fuimos al penal, excepto ella, que le dice a Alejandra que ella no estaba contenta, ella no estaba alegre, ella tenía perpetua, ella no había matado, pero sí había participado y ella recibió perpetua, y que Alejandra aborda el caso diciéndole que ella tenía que asumir, porque todo pasa que cuando te dictan la condena vos tenés que firmar asentando que estás conforme con la condena, y ella no estaba conforme con la condena. Entonces en esa situación Alejandra le dice, tenés que aceptar que firmaste, y él decía, pero si yo no lo maté, solo participé, pero tenés que aceptar que vos firmaste, y ahí Alejandra explica lo de la derivación. Bueno, para resumirlo, ella comienza a hacer la derivación en el mismo instante que Alejandra va en aquella oportunidad. Actualmente lo que les puedo decir a partir de su derivación, sin saber absolutamente nada de ella. Ya cuando yo me fui a Iguazú y volví al penal, ella ya estaba cambiada. No solo físicamente había un cambio, se notaba. Ella viene corriendo y me cuenta que la abogada, ningún juez la veía, ni la abogada podía tocar su causa. Fue un caso muy sensible en Mar del Plata.
que ya la abogada estaba introduciendo el informe para reducción de pena, que se había movido, que ella asumió que firmó, hizo la derivación, de ahí todos los días hacía la derivación. Y actualmente, lo último que me cuenta Mariana antes de venir acá, es que primero se está viendo de su reducción de pena y que cambió literalmente todo lo que es la unidad 50, que ya te ha contado todos los cambios que hubo adentro, pero que ella ahora van a conmutar su condena de perpetua a mucho menos. Todo a partir de una derivación, y me acuerdo... La paradoja, sí, que la induje a que aceptara la perpetua. Es a que ella aceptara la perpetua, ella tenía que aceptar la perpetua, eso Alejandra se lo comenta. Y lo último que le dije antes de fin de año a las chicas, que comiencen a anotar los primeros 16 días del año, que era importante para el resto. Que ahora cuando vuelvo le tengo que explicar todo el resto del calendario, desde donde me habilite. Pero que ella tenía que aceptar que recibió perpetua y a consecuencia de esa, haber asumido eso, ahora se está viendo la causa de ella y se va a reducir su condena, pero es real. A mí yo me emociono, perdón, pero es muy fuerte para mí. Bueno, lo que comenta Mariana es que nunca había visto un caso como este. Tengo una amiga que está trabajando en la cárcel de mujeres de Ushuaia y el trabajo que hicieron ellas llegó en forma remota ya porque ha mutado el comportamiento de todas las presas que está ahí y a raíz de un juez que por intuición introdujo las huertas en las cárceles de mujeres y ahora lo están haciendo en la cárcel de hombres. Y cambió el comportamiento de las presas, de las penitenciarias, que son presas voluntarias ahí adentro, y de todos. Entonces es como que todo ese trabajo yo lo sé porque me lo cuentan. Y he entrado también a la cárcel. Entonces es como que el trabajo de uno a conciencia llega en forma remota al resto. Sí. El punto es que acá coincidieron en la realidad muchos parámetros muy convenientes, porque una perpetua es una cosa definitiva. Si es definitivo es completo, o sea, no hay, toca al rango todas las posibilidades. Entonces, la dialéctica de la perpetua tocaba todas las posibilidades, ¿sí? Entonces coincidía con el 789. Entonces, al aceptar el pacto con la realidad le vuelve a renovar el contrato, ¿sí? Además trabajamos con el día, el mes, el año, y eso obviamente a mí me guía de manera totalmente inductiva para decirle exactamente lo que ella precisa como herramienta para eso. Lo que se me vino... Sí. Lo que se me vino esto cuando se corta es que ya no se va a perpetuar. Porque no se va a perpetuar. Mira que perpetuar empieza con per. Sí. ¿Se acuerdan? Versión per y perversión. Versión per. Tengo que transformar la perversión en una versión per. Porque una versión per permite o no permite. Mite de emite. ¿Y quién emite? ¿Ven? Ese es el rango que va a llevar la información de un lugar de espacio y de tiempo a otro lugar de espacio y de tiempo. Es una función espaciotemporal. El procesador está afuera del tiempo diferido. Por eso puede auditarlo, controlarlo, calibrarlo. Nosotros lo llamamos 353. Está afuera del tiempo diferido. Por eso tiene el comando. Sí, listo. Y también tengo que reconocer que gracias a Seba estoy en ese proyecto. Él me presentó a Mariana.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es para mostrar un ejemplo de la vida real, cómo la función remota. Ahora, ¿se dan cuenta que no hay abordaje místico? Ninguno, está limpio. Porque esto hace que nuestra conciencia pueda crecer orgánicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a recibir un montón de actualizaciones, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se transforma la relación con su aspecto particular? ¿Cómo se transforma la relación con su aspecto molecular? Ahora sabe que hay una zona de comando, que hay una zona de interacción. Y yo lo que le dije muy claro es el alcance global de su derivación. O sea, tu derivación va a tener un impacto a nivel global, ¿no? Porque está su vida entera en juego, enterita en juego, ¿no? Entonces, alinearse con la aceptación completa de tener la vida entera en juego con algo, ¿ves? Va enrutado con lo que estoy enseñando, de poner la vida en juego entera en función de una conexión interdimensional. Entonces, ahí tiene rango global. ¿Ven? Coincidían todas las cosas como para que ella pueda hacer esto. Entonces, sin lugar a dudas, desencadena los sucesos en efecto dominó. ¿Mm? Es el 251 de frecuencia. 251 de frecuencia positiva. Bueno. 8 del 9. Bueno, ven ahí, yo no me acordaba la fecha de ella, no me acordaba el día, no me acordaba nada, porque en el momento eso surge. En el momento. Pero 251, 8 del 9, o sea, es como demasiado, es la actualización del circuito. Entonces, la guía desde ese lugar. Y desde ese lugar, no solo autorrescata su vida, sino la de todos los que están completamente entregados sin tener función remota activa. ¿Está? O sea, la realidad es muy ingeniosa, porque le lleva el recurso al elemento perfecto que lo puede transportar al género. Entonces ahí no ven que solamente desde el lugar Alejandra Casado se puede hacer eso. ¿Ven? Desde una persona presa, con perpetua también. Entonces, fíjense, necesitamos encontrarnos ahora con las personas presas con perpetua, porque son las personas ideales para hacer esa transformación. Pero ¿qué tenemos? Que son las personas más condenadas. O sea, se invierte la función. Se invierte la función porque tienes el completo ya jugado. Y lo tiene en positivo jugado. Yo tengo el negativo jugado, por eso no me queda otro en el positivo. Pero las personas que tienen el positivo jugado por completo, o sea, las que ya pasaron todas las barreras de la aceptación posible del resto de la sociedad, son ideales, porque ahí están las oportunidades para todos. Pero hay que poder dar la inducción correcta para hacer este salto. Porque la persona particular es la primera que se transforma en el camino, pero después como valor agregado tiene lo que le da el resto. Ale, Sí. ¿qué pasa, por ejemplo, la opononimia, esto que decían de los mayores sosteniendo a los que son de banda etaria 2, 3? ¿Qué pasa cuando es al revés? Porque en mi caso, en mi vida, me pasó justamente lo contrario. Yo tuve que ponerme límites porque mis padres era como que me daban todo, ¿sí? O sea, es como, esta es la oposición, ¿no? Sería a esa otra, ¿sí? Entonces, yo solo tuve que autolimitarme para ser autónomo, como quien dice, conseguir esa autonomía, ¿sí? Y lo que me daba cuenta es
lo que yo también estaba sosteniendo del otro lado, de parte de mis padres, ¿no? Como los parches en esa relación, ¿no? Entonces, de este lado, la autolimitación, ¿sí? Lo cual que para los otros fue terrible también, porque fue un proceso conjunto, ¿no? Entre mis padres y yo. Pero también está la otra cara, ¿no? Que también puede parecer que los padres no dejan que uno crezca. Y también te puede pasar. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Con mucha frecuencia. Sí. Totalmente. Claro, que no te permiten crecer o porque te están como todo el tiempo conteniendo. Entonces uno no sabe cuál es su alcance. ¿Se entiende? No sabe cuál es su alcance porque están todo el tiempo salvándote las papas, como quien dice. Entonces, uno los tiene que correr, como joven digo, ¿no? Los tiene que correr de ese lugar para saber cuál es mi alcance particular. ¿Sí? Entonces, es un desafío para ellos desde ese otro lado. Y un autodesafío asumido por este lado, si quieres. Pero también pasa esto, digo, para que se genere esa profundidad en la opononimia de las dos partes, ¿no? Bueno, me gustaría mostrar un poco el juego, porque no sé si lo desarrollamos tanto, de opononimia. ¿A qué nosotros le llamamos la opononimia? ¿Sí? Le llamamos a un lugar donde estamos en el mismo renglón. Siempre que nosotros estemos en la misma franja frecuencial, va a operar la opononimia, porque me tengo que diferenciar. Por axioma me tengo que diferenciar del resto. ¿Sí? Entonces, esa oposición va a ser inherente a esa realidad. O sea, es una herencia por pertenecer a la misma banda, me voy a oponer. Entonces, esa diferenciación, que se procese como conflicto, es una posibilidad. También se puede procesar como oportunidad. Y va a depender del procesamiento interno de esa diferenciación. ¿Sí? Lo podemos tramitar como rechazo, oriéntenme, como competencia, ¿no? Como ego famoso, ¿no? Pero siempre va a ser una situación lineal. La observación es lineal, la comparación es lineal y la diferenciación es lineal, ¿no? Entonces, ese rol que es típico de esta eje X dentro de una banda determinada, ¿sí? Si vamos a ver al mundo de los microbios, también va a pasar lo mismo. Por eso lo quiero decir, lo ponemos a la altura de los humanos, es un eje X, donde también va a pasar lo mismo. Cuando el trato es entre pares frecuenciales. Están dentro de la misma zona de alcance de la conciencia. Ahora, el otro procesamiento, el que ocurre en el nivel interno, es distinto, tiene otra característica y le otorgamos una sinonimia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el interior de la persona? Va a tomar el recurso y le va a filtrar por su particular perspectiva o particular modelo. Entonces, lo que saca como resultado lo va a tomar como un sinónimo de lo que recibió. Es la diferencia de opuesto es con otro, y en el nivel interno uso al revés, una sinonimia. ¿Sí? Yo recibo una información y la proceso y tengo como resultado otra cosa que considero sinónimo.
Ahora, desde la perspectiva de la realidad o de otro diseño de la verdad, ese sinónimo no tener nada que ver. Pero para mi mundo interno es un sinónimo. Entonces, eso que estoy nombrando, sinonimia. Ahora, cuando vamos a hablar en esta etapa, en esta parte que llamamos homononimia, es cuando la palabra no me pertenece a mí, ni a mi lenguaje, pero sí sigue perteneciendo a mi idioma. ¿Sí? No me saco de encima solamente la memoria asociativa, la dejo en el renglón que le corresponde. Saco la opinión del otro, también la dejo en el renglón que le corresponde al otro. Pero voy a sacarme también el lenguaje de encima, porque el lenguaje me otorga sentido a la palabra. Y también me saco eso de encima. Y voy a la estructura del idioma, al procesamiento que la lógica global convergente me da como el trabajo como lo estuvimos haciendo. De ahí van a salir variantes estructurales y vamos a poder ver con claridad que le sirven tanto a mi procesamiento de sinonimia como al procesamiento de sinonimia que el otro hizo también. Entonces, la homononimia se vuelve convergente. Es un aporte desde un lugar distinto, pero hacia la misma cosa. Porque queda al desnudo la previa. ¿Qué recursos utilizaron de la base de Do, que los filtraron por su diseño de la realidad, y les dio una variante? El otro, la misma cosa, lo procesó por diseño de la verdad y le dio otra variante. Y eso les amplía la perspectiva a ambos. Entonces, cuando vamos a ver una palabra que tiene un sentido que yo ya tengo otorgado en mi almacén de respuestas y le doy el tratamiento inverso, lo que obtengo es me retrotraigo a algo que en realidad yo nunca tuve conscientemente, pero mi inconsciente biológico sí. Entonces ahí es donde yo puedo empezar a hacer este camino por aquí. En vez de la variante, yo entro por la variante, llego a la homononimia y acá me hace levantarme así, porque obtengo la traducción en el inconsciente biológico de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo una mejor traducción. Al tener una mejor traducción, mi interpretación es mucho más extensa. Si no va a estar relativa a la sinonimia que hice internamente. Entonces, cuando quiero interpretar, no llego tan lejos. ¿Ven? Entonces, cuando tengo limitación en mi alcance de interpretación, esto es lo que hago. Esta es la herramienta. Por eso este gráfico es tan importante para nosotros, porque nos da un modelo para ampliarnos los recursos cuando se nos agotan. Para ampliarnos los recursos cuando se nos agotan, por favor. Que mientras no se nos agotan, usamos el sentido que tenemos. Porque tiene una transitabilidad, tiene una pista, tiene un circuito que lo sostiene. ¿Sí? Lo que yo quería decir, cuando después no sé qué pasó y me agarró una variante, es que todo esto con la biodescodificación y demás, devela que cada tanto tiempo, y saben metrizarlo incluso, una persona vuelve a pasar por la misma situación, ¿no? Como una lastimadura en el circuito donde yo voy a tener una parte que está alterada. Entonces, si no la resuelvo, se vuelve una señal que cuando vuelvo a pasar por allí, se hace más grande. O sea,
un accidente pequeño se transforma en un accidente mediano y un accidente mediano se vuelve un accidente grande. Cada tanta cantidad de días se vuelve a repetir el episodio, cada tanta cantidad de días se vuelve a repetir el episodio. Tiene una métrica eso. Estoy pasando por un circuito y donde voy a atravesar, donde ese circuito está lastimado, ahí es donde está cortado y yo tengo que tener una respuesta alternativa. No tengo la respuesta alternativa, se me va a agrandar la intensidad de la señal. ¿Sí? Ahora, cuando esa respuesta alternativa yo la empiezo a generar y vuelvo a pasar por esa parte de la pista, voy a notar, en vez de que el accidente chico se vuelve mediano o que el mediano se vuelve grande, que el grande se vuelve mediano o que el mediano se vuelve chico. Y aún cuando ya no hay accidente, ahí empieza la parte linda de la cosa, voy a tener en ese punto mi horizonte de sucesos. Me van a aparecer niveles de detalle. ¿Sí? Van a aparecer niveles de detalle, niveles de detalle, niveles de detalle. Ahí es el crecimiento orgánico. Ahí es donde ocurre el crecimiento orgánico que nosotros estamos nombrando. Entonces, en vez de que el circuito se lleve al pasar por ahí de un accidente pequeño a un accidente mediano a un accidente grande, que te lleve a la moderación. A la moderación para salir de lo que es la zona de riesgo y entrar en la zona de oportunidad. Porque cuando vamos a la inversa de esto, va a ser mi zona de iluminación. Voy a pasar por ahí cada tanta, como dice la métrica, pero lo que voy a obtener como consecuencia es un detalle. Ese detalle me hizo cambiar de pista, cambiar de octava. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a cambiar, la lucidez va a aumentar por ahí, por ese agujerito. Entonces ahí es donde la función se invierte. Es muy importante esto, porque así, cualquiera puede tener un accidente, ¿no? Pero ahora sabemos que podemos sacar otro uso de eso. No quita esto que tenés el accidente, vas a ir a la guardia, o te pueden hacer una cirugía. Sí, no quita esto, ¿está? Pero que además de esto, hay por allí una puerta que te transmite a otra puerta, a otra puerta, a otra puerta. ¿Sí? Porque cada vez nuestra capacidad de leer el entorno de los sucesos antes de sus horizontes va a incrementar este crecimiento orgánico de la conciencia. Entonces quería dejar también esto expresado, porque nuestro sistema solar nos está preparando para que, no para que nos auto-aniquilemos, sino que para invertir la función y obtener ese crecimiento orgánico. Ese crecimiento orgánico de la conciencia, por supuesto, que transforma por completo nuestros sistemas de vida. ¿Sí? Ya de por sí esto de trabajar, sistema jubilatorio y todo esto que tanto preocupa, y claro, porque tiende a ampliarse, la vida tiende a ampliar sus fronteras. ¿Sí? Porque va a haber muchísimos recursos para que todas las conciencias se vuelvan más orgánicas, porque en definitiva, morirse no es más que un chiste de no aprovechamiento de estos potenciales interdimensionales. Sentirnos que formamos parte de la realidad, podemos agrandar el conjunto de la vida enormemente. Y este paquete de entretenimientos, lejos de volverse menos, se vuelven infinitos más. Al contrario, las maneras de divertimiento que nosotros conocemos nos van a parecer un conjunto pequeño.
¿sí? Porque, y muchos de nosotros ya sentimos eso, ¿sí? Otras personas no les pasa esto. Es como que el divertimento todavía le divierte, le entretiene, ¿sí? Entonces captura su atención, que es su bien más precioso. Pero en la medida que empezamos a procesar orgánicamente todas estas cosas, el desinterés por esas maneras de entretenimiento cesa, y si esto se propaga, colabora a que la economía se desacelere. ¿Sí? La economía en desaceleración es porque la conciencia entra en aceleración. ¿Sí? En un retardo. Este retardo, como están viendo que pasa en China, que limpia el aire, porque se pararon las fábricas, ¿sí? O como tenemos en cuenta que mantenernos vivos es más importante que mantener viva la economía, ¿no? Es muy importante porque es una resignificación muy grande, muy grande. Y sobre todo lo que tenemos que considerar es la tremenda oportunidad que tenemos como la generación que está viva y que está accediendo a posibilidades que nunca antes estuvieron. Yo todo esto lo digo para encender ese estado de gracia. Ese estado de gracia. Esa capacidad de encontrar que las cosas que yo interpreto me lastiman son las mismas cosas que me pueden llevar hacia unas dimensiones que me van a enriquecer cada vez más. ¿Sí? Bueno, no sé. Cualquier cosa que me quieran preguntar a partir de ahora, estamos para compartir. Ale, aquí. Sí. Te quería preguntar un concepto que es antiguo, pero me queda dudoso. Margen de error. Bien. Dice que yo aquí dije variante, ¿no? Dije variante. Bien, estas variantes pueden ser distintas y van a dar a un alcance determinado. Ahora imagínate que la variante la trazo aquí y el alcance me cambió. En este caso va a ser un margen. Y en este caso va a ser otro margen. ¿Ves? Y si da por acá la variante, va a ser otro margen. ¿Sí? El margen de error. Vamos a ponerlo en la vida real. Si para preparar esta sala yo le digo, bueno, ponga 14 filas de silla y pone 15 filas de silla. Ese margen de error no es tan importante. Pero vamos a suponer que Juliana entra al quirófano, que es anestesista, médico anestesista. ¿Cuál es el margen de error, Juliana, que tenés? No quiere decir. No, porque es un ejemplo extremo. O sea, el margen de error de un anestesista es mucho más limitado que el de la persona que va a colocar las sillas en este recinto, ¿verdad? Entonces, hay actividades que nosotros gestionamos cuando nos metemos con cosas de un índice muy delicado, que los resultados en la realidad son diferentes y que son más estrictos, más definitivos. Eso, ¿te aclaró lo del margen? Sí, así en este ejemplo que lo pones, sí. Bien. Si no, decime un ejemplo con el cual tengas conflicto. Sí, por ejemplo, era el ejemplo de la escalera, ¿no? El ejemplo del escalón, de que yo mido mi paso
en un rango más chico o más grande del escalón que tengo que subir. Sí. Entonces, el concepto de margen de error es todo, yo no sabía si era todo el crédito que tengo para equivocarme o no haciendo algo. Claro, dependiendo de lo que haga. Eso es. Sí. Lo que pasa es que va a haber instancias, momentos, situaciones en las cuales lo que estoy haciendo admite márgenes de error. Bien, bien. Y hay otras circunstancias, otros momentos y otras instancias donde lo que estoy haciendo no admite tantos márgenes de error. Cuando yo me voy acercando a una zona más estrecha en el margen, lo que preciso es una mayor anticipación. Está bien. ¿Ves? Claro. Sí. Entonces, con una mayor anticipación, voy a estar logrando, por ejemplo, vamos a suponer, para dar este evento, por un lado, la realidad me prepara. Y para dar este evento yo necesito no prepararme. Porque el margen de error que tendría mi preparación no sería óptimo para lo que necesita orgánicamente la realidad. ¿Sí? Sin embargo, yo sí me puedo preparar, yo, para estar estable en ese momento, entonces me genero una habilidad, biológica habilidad, y me preparo en esa habilidad, y eso me hace estar orgánicamente más estable. Si no, acá yo estoy emitiendo una frecuencia de conciencia que tiene un rango muy alto y se le saca a la estabilidad de mi biología. ¿Ves? Entonces, en un renglón yo me tengo que anticipar. Entonces, esa anticipación me genera biológicamente recursos de estabilidad. Entonces, mi preparación está en ese renglón. Yo no preparo el evento. Es la realidad la que me usa a mí para preparar el evento. ¿Ves? Entonces, el procesamiento es interno. Entonces, ahí los márgenes de error, en algunos casos los está manejando la realidad y en otros casos Alejandro. ¿Ves? A Alejandro le toca lo más tontito. ¿Ves? Quiero decir, lo más tontito en el sentido que está más al alcance, que es una habilidad que es más baja, más biológica, más analógica, porque necesito prepararme los recursos de estabilidad. Porque los recursos de alta performance evolutiva lo hace la realidad. ¿Ves? Claro, pero en lo que te toca a vos, haces lo mejor, lo máximo posible. Claro. Porque tengo que ir... me preparo en qué sentido. Y la realidad me prepara en qué sentido. ¿Ves? Ahí te di un ejemplo de juegos que están diferentes, en diferentes renglones está una cosa y la otra. ¿Sí? Ahora, otro concepto. Alcance y limitación. Cuando me escuchen a mí decir alcance y limitación, les voy a estar mostrando ahora lo que estoy queriendo decir. Alcance. ¿Sí? Voy a poner esto. Esa caja es la estructura espaciotemporal. ¿Sí? Lo voy a representar como una caja. ¿Sí? Esta es mi limitación. Cuando yo me refiero a alcance, voy a estar nombrando a esto. Cuando me refiero a limitación, voy a estar hablando de esto. ¿Sí? O sea que esto viene como foráneo y esto viene como nativo. Porque de acá viene el contexto de la realidad
y acá viene miel. Entonces, establecer esta zona es una zona sensible. Es la zona exacta donde tu biología empieza a chillar. Claro. Ahora, generalmente las personas no llegan a este lugar, se mantienen más adentro. Y toda su vida, por eso se pueden preparar para hacer las cosas que van a hacer, porque no trabajan en esta zona, trabajan más adentro. Por ejemplo, ¿sabes quién me dio un ejemplo muy bueno? Luis, cuando me dice, lo que tú quieres decir es que si un auto puede ir a 100 caballos de fuerza, ¿así era? Y entonces dice, tú no vas a 100, vas a 80. Entonces, 80 ya está en esta área. Si estuviera andando a 100, el auto en cualquier momento me deja de funcionar porque lo estoy poniendo a su máximo tiro. Bueno, por la tarea, por la naturaleza de la tarea que desarrollo, yo trabajo en esta área. ¿Sí? O sea que otra persona sin estos recursos estaría con un índice de inestabilidad tremendo, colapsando. No lo hace porque se rompe. No, claro, exactamente. Lo hace porque se rompe. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Que la contención viene desde aquí. Entonces yo, si bien escucho la biología chillar, no hay ningún problema porque la puedo contener. Porque la estoy incrementando. ¿Está? Entonces no es para hacer lo que yo estoy haciendo, sino para comprender qué es lo que hay detrás de esta situación que están viendo y por qué esa zona de riesgo se puede, como el perro, ¿no? Que acá te da la corriente, pero acá tenés el chillido, ¿no? Ahí está el foro. Entonces, acá es donde el máximo que puede llegar la persona que no tiene este recurso de ingreso. ¿Sí? Porque acá recibe ya patada. ¿Sí? Es esa... Esto es en la medida que todo este recurso Ale, va estando disponible, ¿no? ¿puede ser eso positivo y el otro negativo? ¿Puede ser que lo que está haciendo ahí es como el alcance positivo y el límite es lo que tenés por el negativo por fuera? Si lo miras desde la realidad, o desde mí, o desde vos, no sé cómo. No, desde uno, desde mí. Desde este mí, desde este. Sí. ¿Desde este? Sí. Claro. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Sí, podría ser. O sea, lo que estaría en el renglón 4, 5, 6, ¿sabes qué es? Es esto. El renglón 4, 5, 6 sería lo que define esto. En la medida que yo voy, como habías hecho el ortográfico, en la medida que voy integrando, incluyendo lo que me sobra aparentemente, ese círculo, mi alcance se va extendiendo, sabiéndome contenida por la realidad que es el más grande, por ejemplo. Porque eso hace que me anime a incluir lo que está afuera, ese chillido que vos decías, ¿te acordás cuando llegás a esa zona? Miren, disculpame. El 4, 5, 6 sería acá y la proyección molecular sería acá. Este es este proyectado. ¿Está? ¿Va? Este es de 4, 5, 6. Disculpen, pero esta es la zona de comunicación. 1, 2, 3. Es la zona de comunicación. Por eso lo siento en el molecular. Cuando estoy llegando a ese límite, hacíamos ese chillido, ese cosa de vuelvo molecular. Bien. Que me marca mi frontera particular. Ahí está.
ahí está bien. Porque si bien es este proyectado, ¿sí? Entonces, y es esto, porque es todo lo que le va a impactar acá, todo lo que le puede llegar a impactar a esa zona. Ale, ¿podrías diferenciar respecto a eso cuándo la oponominia o el desafío de la realidad es con integridad y cuándo es sin integridad? Porque me quedó esa pregunta. Una cosa, la integridad tiene que ver con el error. El error es algo completamente íntegro. Ahora, cuando vos fingís tener un error que no tenés, es un engaño. Por favor, error es una ruta, convengamos, es un circuito. Lo podés fingir que tenés. De las dos maneras cuenta. O lo que pasa es que nosotros, como llamamos error a otra cosa, voy a tratar de darte otra palabra. Equivocación. Octava. ¿Sí? La octava es el conjunto de todo el circuito, o sea, de todos los puntos posibles de un mismo circuito, que se va a empezar a repetir para que yo le genere alternativas. En esas alternativas voy a ir saltando de una octava a otro, de una octava a otra. ¿Sí? Entonces, cuando salté de octava, obviamente que mi vida empieza a cambiar estrepitosamente cuando cambio de octava. Si sigo dentro de la misma, no cambia tanto, se acomoda mejor dentro de la misma. ¿Sí? Pero si voy cambiando de octava, empieza a cambiar y te lleva a cosas que eran impensadas en la octava primaria. Eso que la gente llama suerte, no es suerte. Es que funciona, la función remota está activa. Cuando en otra persona la función remota puede estar completamente inactiva. Entonces, nace y muere dentro de la misma pista. Acomodó la mesita de luz muy linda, el jardín lo tiene precioso, pero no conoció estructuralmente al mundo de otra forma, solamente de una. Digo para que se hagan una idea de lo que estoy queriendo decir. Entonces, puede pasar que yo me conozco el defecto, o sea, y en una primera vez que no lo conozco, cursa como error. Pero después veo que ese error tiene un efecto en el plano de apoyo. Y yo ya no tengo el error, pero no quiero perder el apoyo. Identifican esto, ¿no? Bueno, entonces ahí está dentro de mi alcance el tema este. ¿Ves? Está dentro de mi alcance. También puede pasar que yo leo una octava mayor, pero no la escribí internamente a la octava mayor, pero la vendo antes, porque mi idea es que vos interpretes que yo la tengo escrita internamente. No, la tengo leída y transmitida, pero a la hora de la transferencia yo no tengo que darte. Yo puedo hacer el marketing de una pista que leo remotamente, pero que internamente no me la escribí para que mi biología la tenga como una realidad para transferirte. ¿Sí? Sino para un discurso para transferirte, para transmitirte. ¿Especulación? Sí, claro, pero lo estoy diciendo de manera tan tecnológica, no filosófica, que ahí vemos muy clara la diferencia. ¿Sí? Cuando las palabras son las lecturas de lo que debería ser, pero a la hora de hacerlo
ni yo, ni nadie que conozca lo hace. ¿Ven? Entonces, esto es por qué fallan los ideales cuando se llevan a la práctica, es porque tenemos una función remota que es capaz de leer otras octavas, pero no de escribirlas internamente. Bien, gracias. Y otra pregunta es respecto al mundo artificial que hablaste. La otra vez me quedé pensando. Entonces, lo que estaríamos... Perdón. ¿Qué pasa si no la escribo? Que analógicamente no van a ser reales. Analógicamente no van a ser reales. ¿A qué te referís a escribir? Escribir significa volverlas internas. Internas es la terna que estoy mostrando en los tres campos: iónico, particular, molecular. Con pertenencia, con axiomas, con propósito, con finalidad, con presente, con pasado, con todo, interna. ¿Sí? O sea, una biología humana está completamente capacitada para hacer esto que estoy diciendo. Pero son funciones que las tenemos anuladas, porque las usó la interferencia para hacer cualquier cosa. Ahora las está usando nuestro sol nativo, entonces nos dice, esto es para esto, esto para esto, esto funciona así, esto funciona allá. Mirá, tenés el idioma para esto, tenés el lenguaje para tener y todo. ¿Ves? Pero esto es interno y es remoto. Pero mientras lo voy leyendo, lo voy escribiendo, la biología lo va copiando, lo va instalando, voilà. ¿Función remota? Claro, y sí. Mi único medio de comunicación es una calculadora que la puedo tener dibujada en una pared. Ahí sí la función del... Ni siquiera tiene circuitos electrónicos la calculadora que uso. ¿Me comprenden? El circuito electrónico está acá, porque la conciencia es electrónica. La conciencia que uso para usar la calculadora es electrónica. Ahí viene el lenguaje. Por eso, si usamos tecnología electrónica, pero sin conciencia electrónica, estamos en zona de riesgo. Yo vivo en zona de riesgo, claro que sí. Pero porque la función iónica es transformar el riesgo en una mayor oportunidad. Bien. Y otra cosita más, respecto al mundo artificial, bueno, yo le digo mundo artificial, pero hablaste de la realidad, la conciencia de la realidad y de lo artificial, ¿no? Sí. Como proyección. Entonces lo que estaríamos haciendo acá es a través de la conciencia de la realidad, rasgando en ese mundo o proyección artificial, ¿no? ¿Para qué? No para qué, pero digamos para, ¿cómo puedo explicarlo? Es como que a través de esa conciencia de la realidad, esa proyección del mundo artificial... Para. Todas las palabras que dije, las separó y le está poniendo una ensalada, le está revolviendo a ver qué sale. Está. Yo les dije esto, y es quirúrgico. Lo que nosotros llamamos vida real, para el 9 de la calcu, es artificial. Artificial, porque lo que tiene es un extracto a ser desarrollado dentro de un orden gravitatorio con una instrucción particular. ¿Sí? Entonces, por eso digo, lo que llamamos el conjunto de la vida real, para esa dimensión es artificial, porque lo está haciendo, es su escritorio de trabajo. ¿Sí? Lo natural que habita es la nada. Eso es lo natural. Entonces ya hacer algo es ¿ves? Entonces ese algo, visto desde algo, es real.
pero desde la conciencia que enmarca esta posibilidad es artificial. Claro, sí. Entonces, no hay problema. Quiero decir, esta vida real está contenida artificialmente. ¿Sí? Artificialmente para nosotros. Pero comprendamos que lo que llamamos artificial es lo más natural del mundo, que es la no existencia. Llamamos natural a lo que es artificial y artificial a lo que es natural. Estamos invirtiendo. Por eso cuando dicen inteligencia artificial, yo me muero de la risa porque tal cosa no hay. La inteligencia es totalmente, o sea, es de una naturaleza que no comprenden, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí sí que estamos de acuerdo. Gracias. Sí. Bueno. Hola. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Bueno, lo voy a preguntar como me acuerdo. Comentaste algo hoy sobre el dinero y la responsabilidad. Y me hizo un clic y no lo entendí, Alejandra. Y no lo capté, no lo entendí nada, pero si me podés ampliar eso, por favor. Justo lo que yo iba a decir tiene que ver con eso, con la columna del debe y el haber, que yo no entendía por qué los contadores dicen que en el debe tenés que poner lo que ya es tuyo. Como que lo que vos tenés va en la columna del debe. Y entonces mi hermana de contadores, yo le decía, pero yo como no hay forma que la cabeza me dé para entender que donde dice debe yo tengo que poner lo que tengo. Y entonces cuando vos dijiste lo del crédito y el débito, que lo que es exacto, es lo mismo. Forma parte de la perversión. Claro, porque te estás debiendo. Eso es lo el mensaje es muy directo. Sí, es como que te estás debiendo y no teniendo. Bueno, eso. Lo que pasa es que lo ve desde la perspectiva del sistema. Mira, aquello que tiene ahí es lo que me debe. ¿Sí? Todo lo que tiene acá adentro, la realidad dice, es lo que me debe. Entonces tú debes. La perspectiva del banco sería. Es que se pone, el sistema financiero se pone en el lugar de la realidad. Ahora que la realidad habla por sí misma, vamos a ver lo que le pasa al sistema financiero. Ale, yo me doy cuenta porque hago una clave en la computadora y para establecer la clave no me fijo en los números, sino en el orden de la calculadora. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Entonces cuando voy a sacar plata del cajero del banco, pongo la clave que en mi cabeza, como yo la había armado, formando una Z, y cuando lo pongo la clave no andaba, se mezclaba. Porque ahí me doy cuenta que está inverso, está invertida. No está como la calculadora, está como el teléfono. Claro. ¿Entendieron? Claro. Donde dice 789 dice 1, 2, 3. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante lo de el conversatorio de los estados contables. Pero si viniste sin nada y tienes algo, es que lo debes. Si viniste sin nada y tienes algo, es que lo debes. Sí, mira, si nosotros empezamos a tomar la conciencia del valor de lo que tenemos, vamos a opinar que somos ricos. ¿Sí? Entonces, es que la conciencia no alcanza para darle sentido a lo que tenemos. Porque hemos recibido mucho en subsidio, mucho, y ese subsidio no nos ha hecho deudores. No nos ha logrado convertir en deudores. Yo me siento deudora de la realidad, no acreedora.
Entonces, es esa lo que fluye en una corriente de entusiasmo. Entusiasmo por la retribución, entusiasmo por retribuir, entusiasmo por procesar más al alcance, ¿no? Ese es. El deudor de la realidad vive en estado de gracia. El deudor de la realidad vive en estado de gracia. Ahora, esto resulta que del otro lado es apreciado. Y ahí viene otro fenómeno. Porque cuando un valor es percibido por más de uno, viene lo que es el precio, el aprecio. ¿Ves? El aprecio es el reconocimiento de un valor compartido. Ahora, si el valor no es compartido, solamente tiene valor para mí, entonces no tiene precio. ¿Ven? Tiene precio en la medida que más de uno perciben un valor. Ahora, ¿perciben el mismo valor? No. Si tiene más conciencia, ¿va a tener más valor o menos? Más. Si tiene menos conciencia, ¿va a tener menos valor? Bueno, es para que movamos un poco esas variables, ¿sí? Lo del dinero, claro. Ale, siguiendo con lo del dinero. Sí. Cuando te llega, entonces tú sueltas eso y luego te vuelve, la realidad hace cosas y otra vez te vuelve a llegar eso, entonces tú lo sueltas, ¿sí? Y luego otra vez ¿Qué cosa suelta? El dinero. Sí, yo no suelto. No, o sea, yo suelto, o sea, como decir, la realidad la otra persona hace cosas para, ¿cómo te diré? Para soltar yo ese dinero y no me causa problema ni carga. Y luego pasa otra cosa y el dinero vuelve a mí. Y luego aquella persona hace otra cosa y otra vez vuelve el dinero sin hacer yo nada. Me falta conciencia. ¿Sin hacer yo nada? ¿Sí? A ver. Es la relación con el ro. Y este ne puede ser sí o puede ser no. Entonces, yo di sí a ro o yo di no a ro. O sea, este ne puede ser sí o puede ser no, ¿verdad? Si es 30, es sí. Si es 33, es no. ¿Ves? Entonces, ¿cómo voy a gestionar cuándo sí, cuándo no? De acuerdo al criterio. El criterio, el diseño, di es 4, es la conciencia de finalidad que te pone acá o sí o no, sale a lo social o se queda a lo privado. Está. Te estoy armando una ruta acá para que tomemos la conciencia, porque esta postura no va a hacer al dinero como movilidad social. Yo no acredito esa posición. Yo acredito al dinero como un fractal de la conciencia, las posibilidades. Entonces, que me venga todo, porque tal, así yo doy todo, porque viene todo y se va todo, así se libera. No, todo eso es una zarazazaza del sistema financiero.
porque no tiene criterio para dar al sistema social recursos que no puede ni sabe administrar. ¿Mm? Si universalmente esto fuera así, sería Guerra de las Galaxias es poco. Es poco. ¿Entiendes? Porque no hay conciencia para gestionar recursos. Los recursos son limitados porque la conciencia es limitada. Ahora viene una avalancha de recursos, pero la conciencia está rezagada. Y estamos al borde de un colapso por esa razón. Entonces, imagínate si a esto le agregamos, recibe ilimitadamente, entrega ilimitadamente. Esto es el sistema financiero que pone esas cosas en tu cabeza y te encanta, porque van de maravillas con tus defectos. Donde la autoexigencia no existe nada. ¿Mm? Donde no hay conciencia. Solamente la conciencia es de aumentar la pretensión, aumentarla, porque así vas a querer más de lo que podés controlar y yo te presto y te endeudo y tu vida es mía. Claro. Entonces vas a vivir continuamente endeudado. Cuando ganes 80 vas a gastar por 160, cuando ganes 160 vas a gastar por 320, porque voy a estar continuamente inyectándote pretensión. Sistema financiero. ¡Yuhu! Y cuando terminamos con este planeta nos buscamos otro. ¿Has escuchado eso? Por favor, vayamos a buscar este planeta porque este puede que nos reventamos ya. A ver, vamos buscando otro, a ver cuál otro podemos reventar. ¿Esto qué es? ¿Una plaga? Bueno, me parece que vamos por otro camino. ¿Eh? Entonces, no es posible que nuestro quehacer incremente nuestra fantasía a tal punto que reviente nuestra realidad. Porque entre nuestra fantasía y nuestra realidad está el renglón de mi. Do, re, mi, fa. Entonces, si mi fa afecta a mi re, ¿quién es responsable? Mi. Mi es responsable. ¿Sí? Porque el filtro que tiene la realidad de mi fantasía es mi. Mi, que tiene que poder decir que ne es sí o que ne es no. O es 30, Grecia, sí. O es Francia, ne es no. O sea, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que la totalidad de la realidad está interconectada y es orgánica. Entonces, cuando tú percibes que ya lo que tienes tiene un inmenso valor, que tú no has visto, entonces detienes todo eso y el sistema financiero hace... Pero el clima hace... ¿Eh? Pero el sistema financiero hace... Pero la naturaleza hace... O te vas a buscar otro planeta con el sistema financiero, o vives en este, encontrando el valor que no tiene precio. ¿Ves? ¿Cómo está el alcance? ¿Cómo está el alcance de todo esto? O sea, ¿te das cuenta que son todas estas cosas? Es un pecado si yo me pongo a prepararlas. Imagínate, nunca escuché yo esto que estoy diciendo.
O sea, yo me estoy enterando junto contigo. Yo solo me preparé orgánicamente para estar más estable fisiológicamente hablando. Y eso hace que el rango de lo que digo esté a un alcance humano. Me ocupé de mis tornillos y te estoy dando medialunas. Lo de las medialunas se lo tomaron en serio, nos llenaron de medialunas en el tren. Vamos a decir otra cosa para que copien otra cosa. Ale, bueno, quería decir algo en lo que tiene que ver con Lisboa y acá, en realidad, resignificando el dinero, todavía no vemos el valor real de venir a un evento y lo que estamos haciendo, ¿no? A veces he escuchado esto que hay mucho, se habla mucho de la lógica, pero el compromiso, el hecho de tomar una vacante, de venir acá, y es justamente lo que quiero hablar de los callados, ¿no? Hay muchas personas acá que vienen por primera vez y se ve la lucidez que tienen. Pero yo también en mucho tiempo estuve muy callado y para mí fue un gran valor ver a Eugenio, a José, que en algún momento dije, bueno, cuando sea grande seré como ellos, porque veía su implicancia de venir a cada evento y simplemente simplemente venir acá y no tener ese capaz, otro interés que aprender, que estar acá, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé cómo lo hizo, la realidad que yo le pueda transferir esto a ellos, pero en realidad capaz son los que otorguen mucho más estabilidad a este proceso, ¿no? Porque en un momento yo también me sentía así, pero en ellos pude ver eso de mantener tan estable todo este proceso, ¿no? Que pueden ser que nunca hablan, que nunca lo mencionan, pero son los que de alguna manera le dan estabilidad que te contienen a ti, ¿no? Porque como siempre los veo, están con el único genuino interés de venir acá y aportar algo que todavía no podemos ver qué tan grande es, ¿no? Entonces creo que ahora el aplauso va por cada uno de los que estamos acá, porque el hecho de venir acá, de comprometernos, de estar acá, puede ser a un evento al año o puede ser 6 al año, pero lo importante es no dar lo poco que tienes, ¿no? Sino dar lo que tienes en realidad, ¿no? Y saber que cuando la persona llega a un límite particular, también puede relajarse, que va a venir otro y va a tomar ese espacio, y todo lo que construyamos con esa otra persona también va a ser para ese. También va a ser para ese. Ninguna de las personas que vino y no viene está descartada de aquí. Nunca. Ni antes, ni ahora, ni después. Nunca. Estamos trabajando para ellos. Y también estamos trabajando del mismo modo para los que van a venir después. O sea, este es un aporte al género. O sea, una vez cuando... Esto es un procesamiento, porque hasta que llegamos a la altura de decir que los audios se difundan al tiempo, tuvimos que atravesar el enojo de los que venían pagando, ¿no? Tuvimos que atravesar. Y era explicarles que esto no es para nosotros, que lo estamos aportando y que nosotros somos ese eslabón que hace
la transferencia para que esto sea posible. Bueno, y ahora ya es algo natural, está incorporado. El que viene, paga, viaja, tiene el hotel y tiene todo, y sabemos que es un montón de cosas que deja afuera para estar acá, lo hace y sabe que los audios corren, que los videos corren, que ustedes mismos graban para enviar. O sea, ya hay una solidaridad que ya es un hecho aquí. Y que nos ha costado construir. Y que nos ha costado entender. Y que nos ha costado asimilar. Claro. Entonces, es la semilla que le estamos dando al mundo. Esta es la semilla en la zona de la frontera, en la zona de crisis, en la zona de línea de fuego. Justo ahí, en el medio de la crisis, una oportunidad, una esperanza, ¿no?, de réplica. Esto es para el género humano, esto no es... Imagínense que los eventos barra es la configuración mayor que yo puedo hacer. Y no tenemos un solo griego acá. Y puse el evento barra 1 en Grecia. Y nunca un griego vino a un evento. O sea, que estamos teniendo en cuenta a los griegos que ya nos dieron los ejes. ¿Está? Esos son los griegos que estaban esperando que nosotros lleguemos, porque el aporte ellos ya nos lo dieron. Ellos ya lo hicieron. Ahora les toca que nosotros hagamos y decirle que no fue en vano estos ejes, que servían para algo más que para aprobar un examen de matemática. ¿Sí? Entonces, es súper importante, porque esto nos instala el concepto de que pertenecemos al sistema solar. Nos instala el concepto, en primer lugar, que tenemos derecho a recibir de línea directa esos aportes, a comprender lo que ya hicimos hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto más vamos a valorar cada cosa que el humano hizo? ¿Cuánto más? O sea, ¿cómo va a desatarse una tercera guerra mundial si nosotros hacemos lo que estamos haciendo con el tercer orbital del sistema solar? Generar una alternativa, porque siempre fue la idea con la Tierra, una alternativa. Entonces tenemos que aprender a alternar entre el sí y el no, entre el blanco y el negro. ¿Sí? La realidad externa es eso. Y estamos instalando esto y ya está brotando. Y está brotando al punto de que el evento próximo, Mendoza, es ya. Es 261. Es nuestro Madagascar. ¿Sí? Es nuestro Madagascar. Para los que no saben, Madagascar es 261, pero acá 261 está subrogado a 54. Es un pequeño Madagascar. Pero ¿qué sucede en Madagascar? Que los diseños de especies de otros tiempos pueden vivir en el entorno Madagascar. Y los sacan del entorno Madagascar y no pueden vivir. ¿Por qué? Porque están usando el parámetro 261, el mismo que vamos a usar nosotros en Mendoza. Pero que allá en el 2014 hubo que jalar Madagascar como un SOS auxilio. ¿No? Para darnos tiempo para hacer todo este desarrollo. Porque la función remota no estaba funcionando.
Pero ahora estamos en una etapa completamente diferente, donde ese crédito lo usamos. Y ya lo tenemos maduro. Y la lógica LOL convergente ha adquirido una robustez impresionante. Impresionante. Y eso es gracias a ustedes. Imposible sin ustedes. Y gracias a vos, Alejandra. Me desborda hacer una promesa. Me desborda hacer una promesa. Esta promesa va dirigida a México. México, te juro que en el 2021 estoy ahí. Gracias.